Entonces, ya por último, vamos a hablar de los helmintos. Esta parte sí es un poco larga porque es como el otro 50% que hace falta como para terminar la monitoría. Comenzando, una foto con el doctor. Hay dos tipos de helmintos, intestinales y tisulares. Los intestinales ya vamos a ver cómo los dividimos, pero los tisulares son larva migratoria visceral, tejido muscular y sistema nervioso central. Empezando por los intestinales, tenemos los nematelmintos, que son nematodos, o sea, gusanos redondos, y platelmintos, que son gusanos planos, que se dividen a su vez en cestos y trematos. Los platelmintos los vamos a dejar para el segundo parcial, porque el doctor John Mario siempre los ha puesto en el segundo parcial. Entonces, uno siempre inicia con platelmintos que son largos, cestos y trematos son largos. Entonces, enfoquémonos en los nematodos. Entonces, son altamente móviles y migratorios, entonces son gusanos redondos, ¿sí? Entonces, consumen energía que viene del metabolismo de la glucosa. El antiparasitario contra el nematodo afecta el movimiento porque bloquean las enzimas de consumo de glucosa, el uso de ATP, entonces el nematodo pierde movimiento y se deja expuesto por el peristaltismo, porque pues el peristaltismo siempre está intentando sacarlo, pero el nematodo sigue intentando ascender. Nematodos o gusanos redondos pertenecen al filum Nematelmintes. Los que infectan a los humanos, como les dije en la primera parte, pertenecen principalmente a la clase Cecernentia de Adenoforia, eso lo dijo en clase el doctor, esos son mis apuntes. Dentro de este grupo, varios parásitos existen diversos tamaños, de algunas micras, que es como el oxiuros, o hasta varios centímetros en estados larvarios o adultos, como el Ascaris, que es grandote. Presenta una cubierta externa cutícula, presenta músculo, sistema digestivo, nervioso y reproductivo. Pueden ser dioicos, o sea, pues pueden ser macho y hembra como Ascaris, hermafroditas o asexuales que hacen partenogénesis. Y por último, los nematodos sí pueden ser colorados en Lugol y en hematoxilina eosina, pero es muy raro tener que pintar un nematodo, se pintan son los huevos, que pintan en Lugol hermoso. Platelmintos, cestos o trematodos, esto lo vamos a ver las descripciones para el segundo parcial más exacto, así que por ahora lo dejaré así. Empezando con el primer nemátodo, gusano redondo, Ascaris lumbricoides es el ejemplo clásico de un nemátodo. Es un geohelminto, ¿eso qué quiere decir? Que los huevos caen a la tierra sí o sí. Es el más grande de todos, mide 15 a 30 centímetros, se localiza en el intestino delgado. Este es el que usualmente se lo asocia a que puede entrar en el conducto biliar y puede causar una coledocolitiasis no litiásica, o sea, un taponamiento del colédoco no causada por litios, sino porque el propio parásito está ahí metido. Estos son los dos tipos de huevos. Véanlos y sépanlos reconocer. Este huevo está fértil, o sea, está listo. Aquí dentro tiene la larva L1. Este huevo es infértil, o sea, no se pudo fecundizar o no cayó en una tierra donde pudo fertilizarse adecuadamente. Estos son dicoicos, entonces tiene una hembra que siempre es más larga y tiene un macho cuyo extremo posterior es redondeado. En la hembra no lo es, en la hembra solo es alargada. Los huevos pueden estar meses en el suelo y solo se tiene que consumir una vez el huevo fértil y ya causa la enfermedad. Y cuando el parásito muere, cumple su ciclo de vida, se reproduce y toda la cosa, se expulsan espontáneamente. Muchas personas, o sea, Ascaris es asintomática generalmente. Entonces, pues mucha gente no sabe que lo tiene sino hasta que murió el parásito y lo expulsó un día con las heces. El ciclo de vida hace en ciclo pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Ya les explico. Empecemos con que se expulsó un huevo. El huevo cae en tierra y allí, una vez ya está en la tierra, puede ser un huevo fertilizado o no fertilizado. Si no es fertilizado, pues ahí se muere hasta ahí llegó. Pero si el huevo es fertilizado, este se va a dividir, va a empezar a crecer larva L1, L2, L3. Entonces la larva aquí está. Es una larva L3 que ya está lista para infectar. Uno consume esos huevos embrionados, pues ya no se llaman como fertilizados, sino embrionados. Y estos huevos embrionados entran al tracto digestivo. Una vez en el tracto digestivo salen del huevo, porque pues el huevo, la cápsula la rompe el ácido
estomacal, él lo rompe la cobertura del huevo, sale la larva penetra la circulación y migra a los pulmones. En los pulmones hacen el ciclo pulmonar, síndrome de Loeffler, y pues claro, causan irritación, la persona tiene tos, y en esa tos lo que pasa es que suben a la vía aérea, pero no son expulsados, sino que esas larvas pasan y son como tragadas otra vez, entonces vuelven al tracto gastrointestinal. Pero una vez entran al tracto gastrointestinal, ya maduran y se convierten en adultos. ¿Esto qué quiere decir? El huevo no se rompe y crecen en adultos en el intestino, sino que tienen que pasar por su ciclo pulmonar para poder crecer y desarrollarse como adultos. Y pues ya la maduración se completa ya, pues está el macho y la hembra en esa zona. La patogenia, entonces pues el síndrome de Loeffler también generan irritación intestinal que puede terminar en una obstrucción intestinal por la tanta cantidad de ascaris que hay. Hay migraciones, que es la vía biliar, que es la más común, puede generar un absceso y un granuloma hepático en la posible colangitis que causan con sobreproliferación bacteriana que va a terminar causando un absceso hepático. O pues que genera un síndrome llamado ascaris peritoneal, es que causa una peritonitis, es una peritonitis causada por ascaris. Las manifestaciones clínicas, el síndrome de Loeffler causa hiperosinofilia, la tos naturalmente. Los síntomas gastrointestinales sí los hay, porque normalmente esa sintomática sí los hay, es dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea. Hay manifestaciones sistémicas como fiebre y desnutrición y otros son como obstrucción biliar, abscesos hepáticos, apendicitis, peritonitis, pancreatitis, porque Ascaris puede viajar a donde sea y si ve un agujero por donde cabe, trata de meterse allí para que no lo mueva el peristaltismo y puede obstruir. En este caso, tengan en cuenta que Ascaris no causa prurito anal. Ya veremos algunos que sí, pero este no lo causa. Entonces, los síntomas, si los hay, es dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea. El diagnóstico es un coproscópico después de un mes de infección porque el periodo prepatente de Ascaris es nada más 2 semanas. O sea, el periodo entre que la persona consume el huevo y sale la larva son 2 semanas. Pueden pasar incluso 2 semanas. Y ahí la larva penetra y da la vuelta por toda la parte del síndrome de Loeffler hasta que le da tos y es deglutido. Pasan otras 2 semanas. Entonces, hasta después de un mes de infección se encuentran huevos. Porque en esas 2 semanas pues también puede transcurrir que el periodo prepatente de Ascaris crezca y se vuelva adulto en esas 2 semanas, si es rápido, pero de ahí hasta que produzca huevos pasa generalmente un mes. Entonces siempre el periodo prepatente como tal es de un mes casi, porque Ascaris, pues uno puede detectar la larva, pero lo más común es detectar ya los huevos en materia fecal una vez ya está el macho o la hembra desarrollados. Em, Ascaris también se puede ver por imágenes radiológicas. A nosotros nos llegó un caso cuando yo estaba rotando en pediatría, un niño que tenía un ascaris de unos 12 centímetros, o sea, imaginen un niño pequeño con ascaris de 12 centímetros que le ocupaba desde el ciego hasta el colon transverso. Les recomiendo pues estudiar la clasificación de gravedad de ascaris porque no es algo muy específico, pero sí lo menciona el libro. Y respecto a la epidemiología, es algo que al doctor Yomero le encanta preguntar. Es que en estos casos, si son niños de clases económicas desfavorecidas, pobre higiene, no hay lavado de manos, no hay lavado de verduras, simplemente comen los huevos eh, en los alimentos o en el agua. Y está muy relacionado con el trastorno de pica, porque con pica, para los que no saben qué es pica, es un trastorno en donde la persona tiene una necesidad de meterse cosas a la boca y masticarlas, especialmente en los niños, y es tierra o hielo. ¿Sí? Pues puede ser causado por déficits, especialmente creo que de B12 si mal no estoy, pero tengan en cuenta que estar metiéndose cosas a la boca y siendo un niño, pues te vas a favorecer con un geoelminto, porque Ascaris es un geoelminto que hace síndrome de Loeffler, entre en tu sistema. El tratamiento, que es el que siempre se le da, y siempre creo que han escuchado, en este caso ya es albendazol, dosis única, 400. Famato de Pirantel genera parálisis espástica. Bueno, imagínense que ustedes tienen un conjunto de ascaris metidos en el intestino.
Si le dan un palmodato de pirantel, lo que va a generar es una parálisis espástica. ¿Qué es la parálisis espástica? El palmodato de pirantel va a bloquear los canales de calcio presentes en, pues, en las caries lumbricoides, lo que va a hacer que los músculos no se relajen, se van a mantener contraídos, entonces se van a quedar quietos, van a ser espásticos. ¿Y qué va a pasar? Que si tú tenemos un complejo de Ascaris ahí metido y todos se quedan quietos, vamos a empeorar la obstrucción. Para ello, pues tenemos la piperacilina o incluso el albendazol, que van a generar una parálisis flácida. El albendazol, pues por lo bloqueo del uso de la glucosa, como mencioné, y la piperacilina por lo mismo, pues, va a generar la parálisis flácida, entonces el parásito ya no se va a poder mover, ya no va a vencer la restricción al peristaltismo y se va a dejar llevar. Por lo cual, pues es ideal en obstrucción intestinal, pero tengan en cuenta que es el típico albendazol, 400 miligramos, dosis única, y no se necesita repetir la dosis. Importante, 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 importante. Lo del tiempo de diagnóstico coproscópico. ¿Por qué? Porque si un paciente llega y por el miedo a desarrollar un asca, pónganle que viajó de aquí a, no sé, a Cartagena, y allá tiene miedo de consumir algo, entonces no come nada y de manera profiláctica se toma un albendazol. ¿Ustedes creen que le funcionaría? Obviamente no, porque no está la forma adulta. El albendazol va contra los canales de glucosa del adulto. Ni siquiera ha estado la larva ha pasado por la parte del síndrome de Loeffler, entonces el albendazol no les va a servir de nada y 2 semanas después va a empezar a presentar los síntomas. Entonces, pues, el paciente no se puede decir que se tome un albendazol profiláctico porque pues, no sirve de nada, porque va contra las formas adultas. Y si no se tienen las formas adultas, pues da la misma. Esa fue una pregunta de nuestro parcial. En resumen, Ascaris es el elemento más grande, se expulsa de forma espontánea y no se pueden reproducir en el intestino. Se, se lo expulsó. La forma de los huevos son fértiles o infértiles. El periodo prepatente aquí son 2 semanas, perdón, no son 2 meses, son 2 semanas. Los huevos deben pasar por la tierra, tienen ciclo pulmonar, o sea, los huevos sí o sí deben caer en la tierra y es una tierra, no van a caer en el cemento y funcionar, sino en tierra a tierra. Tienen ciclo pulmonar, produce el síndrome de Loeffler, que es la hiperosinofilia. Las migraciones ocurren la fiebre ocurre por las migraciones que tienen los parásitos y está relacionado con población en edad escolar, bajos recursos y pica. Y el tratamiento es el bendazol dosis única. Respecto a trichuris trichuria, nosotros le decíamos tete, para no decir el nombre porque había un error y no sabemos si es trichuria o trichuira. Es un geoelminto, nuevamente, entonces así mismo como Ascaris, que es geoelminto, o sea, viene de la tierra. Trichuris también es un geoelminto. La parasitosis se te conoce como tricocefalosis, porque es un tricocéfalo. El tamaño es de 3 a 5 centímetros, o sea, es chiquitico. Y los huevos tienen una morfología peculiar que en nuestro caso se nos parecía a Stewie de padre de familia, que de verdad es, o un balón de fútbol americano, como le quieran decir, pero realmente no confundan esa forma, es inconfundible. Esta es una de las imágenes que pone el doctor, y si no, pone esta, del huevo de trichuris. En inglés este se le conoce como whipworm. ¿Por qué? Porque como pueden ver parece un látigo. Este sí se parece al látigo de Indiana Jones. Pues el macho más pequeño que la hembra, el macho tiende a envolverse, la hembra tiende a ser más como desplazada. Ciclo de vida. Los consumimos, bueno, uno consume el huevo que tiene ya el huevo embrionario con la larva L3. Una vez en el intestino delgado se desenquista, pero esta vez no hace ciclo pulmonar. Tete no hace ciclo pulmonar, Trichuris no lo hace. Lo que pasa es que se desenquista y una vez en el colon ya crece, penetra y si se acuerdan de la primera parte genera trauma. Entonces penetra y las glándulas del Lieberkühn en el colon, entonces digo, en el intestino delgado para desarrollarse y migrar al colon. Una vez en el colon penetran también y allí se mantienen. La patogenia causa una colitis por inflamación del colon, pues por la misma penetración que tiene, prolapso de la mucosa rectal, entonces uno puede ver el prolapso de la mucosa y puede encontrarse ahí con los tricocéfalos en la parte del recto, puede causar apendicitis por la obstrucción de la luz apendicular, pero nuevamente la manifestación clínica suele ser asintomático y los que son sintomáticos presentan dolor tipo cólico,
diarreas ocasionales. En los niños desnutridos generan cuadros de disentería y por lo mismo los niños desnutridos, esta inflamación y este constante daño de los músculos perianales va a generar el prolapso rectal, entonces uno puede ver el tricocéfalo en un prolapso. El diagnóstico pues, se puede hacer con coproscópico, se puede ver un recuento de huevos y ver si están fecundados y si están libres y tienen la morfología, o una colonoscopia, pues se pueden ver aquí los adultos. Si ven, esta es una hembra, si ven que no está tan enrollada, aquí hay un macho, aquí hay otro macho, probablemente detrás de esto haya otro macho. Epidemiología, habitantes de zonas tropicales húmedas, especialmente los niños, y el tratamiento es benzimidazol, es como albendazol 3 días seguidos. Entonces, en Ascaris es una dosis única, albendazol del 400, aquí es albendazol de 400, 3 días seguidos. O pamoato de Oxantel, es el único pamoato que, o sea, es el único parásito que utiliza pamoato de Oxantel. El otro era pamoato de Pirantel, ¿sí? El de Ascaris, Pirantel, que produce parálisis espástica. El pamoato de Oxantel es para trichuris trichuris. ¿Listo? Entonces, para recordar, también es un geohelminto. La forma de los huevos es muy peculiar y diferente. El ciclo de vida no hace ciclo pulmonar, o sea, no produce síndrome de Loeffler, pero sí es un geohelminto. Tiene una relación de prolapso rectal y disentería con niños desnutridos. Otras manifestaciones que aparte de la colitis es una apendicitis. Se da el vendasol 3 días seguidos y el pamoato de Pirantel no sirve. Sirve es el pamoato de Oxantel. Pasando a otro, enterobios vermicularis son los oxurios. No es una geohelmintiasis, o sea, los huevos no caen al piso, no se consume de esa manera. Es cosmopolita, está en todo el mundo. El huevo es, entre comillas, nosotros decimos transparente, de verdad, es un huevo también inconfundible que ustedes lo ven y dicen estos oxurios ya están. El tamaño del macho es de 0,5 centímetros, es una cosa chiquitica. En inglés es el pinworm, pues si me parece un alfiler. Em, Y pues claro, tiene su tendencia a infectar directamente de persona a persona. El doctor no sé si les dijo en la clase y les dio el ejemplo de que es el típico niño que está durmiendo y Oxiurio sí genera ese ¿qué? Ese prurito anal que les mencioné que no hacía Ascaris, Enterobius sí lo hace. Entonces el niño se tiende a rascar la zona perianal donde se encuentran los oxurios y luego van y tocan otros lugares, luego los familiares tocan esos lugares, se tocan la cara, se tocan la boca, entran los huevos de los oxurios. Entonces este no queda a la tierra, directamente desde la parte perianal sale el huevo ya fecundado, embrionado y, o sea, una vez están afuera, maduran de 4 a 6 horas, o sea, realmente es un tiempo muy corto para una maduración de un parásito que nuevamente va a volver a entrar al tracto gastrointestinal y una vez entra, se libera y de una vez se enclava ahí en la parte del colon. En el colon nuevamente se van migrando, migran hasta llegar al recto. En las noches, en las noches, las hembras grávidas, que son nuevamente largas, que tienen más forma de alfiler, migran a la zona perianal, dejan los huevos y se vuelven a meter. O sea, es algo increíble que las hembras de Enterobius tienen ciclos de día y de noche y cuando están en la noche salen, depositan sus huevos, me imagino que por el frío, y después se vuelven a meter otra vez al calorcito del colon y así sigue el ciclo y de 4 a 6 horas después de que están ahí los huevos ya están perfectos para volvérselos a comer. Nuevamente, pues si eso el niño como se rasca la zona perianal por encima de la ropa, quedan pegados a la ropa, luego la mamá usualmente o el papá o el que lave la ropa agarra la ropa interior del niño o la pijama y luego no hace un lavado adecuado de manos y que termina infectando también. Esto es patogenia, lo que les decía. Migración de adultos desde el colon al ano o a genitales. En las mujeres, usualmente los genitales, esto genera, en los órganos internos genera granulomas que puede conducir a vulvovaginitis. En las mujeres, aparte del prurito, bueno, en general genera prurito, dolor ligero y sensación de cuerpo extraño. En las mujeres causa desconcentración, estímulo sexual, porque pues la zona perianal tiende a ir a la zona vaginal. Entonces es una infección secundaria que puede generarse por el propio rascado
o estimulación sexual en los niños y desarrollo temprano de la sexualidad. Además, la presencia de los oxiurios genera reacciones alérgicas como dermatitis de contacto, la vulvovaginitis que ya mencioné por los granulomas, puede generar un cuadro de abdomen agudo por la colitis o la apendicitis, pues, que es donde se encuentra. El diagnóstico, véanse una foto de un test de Graham, cómo se hace. Eso es más para el segundo parcial o incluso el tercero, porque creo que es más para el tercero, porque el test de Graham no solo sirve para oxiurios, sirve solo para dos parásitos ahorita reportados, y uno de ellos es en el segundo parcial, que son las tenias, pero el test de Graham sirve para los oxiurios. O sea, si les preguntan cuál es el método con el cual se diagnostican los enterobios vermiculares, se puede decir test de Graham perfectamente. Identificación visual de los adultos hembra en la región perianal, usualmente de noche o en los prolapsos rectales, frotis vaginal, y no es efectivo el coprológico porque los huevos no están en las heces, sino están adheridos a las paredes de la zona perianal. Epidemiología, nuevamente, niños en edad escolar, se disemina con facilidad en el ambiente familiar, escolar, entre otros. Prevención es aseo personal y lavado de ropas. Y el tratamiento, nuevamente, como ascaris, benzimidazoles, albendazol, dosis única. ¿Se puede dar pomodato y pirantel? Sí, en dosis única, y también se puede dar ivermectina. Pero si les dan entre escoger, pues agarran albendazol, que es el que ya saben, dosis única, 400. Mensajitos para recordar. Es cosmopolita, más frecuente en niños en edad escolar. La morfología del adulto y del huevo. Un huevo transparente, el adulto es un alfiler. No es una geomintiasis porque no cae al piso. No hace síndrome de Loeffler. La manifestación clínica más frecuente es prurito en la zona perianal, que puede causar desconcentración y otros cambios en el comportamiento. El diagnóstico principal es cinta de Graham y frotis vaginal, pues en las mujeres por cercanía. Tratamiento es albendazol y pomodato y pirantel en dosis únicas, pues albendazol o pomodato y pirantel. Y no tiene ciclo pulmonar, como me mencioné. Siguiente parásito, uncinarias. Entonces tenemos Ankylostoma duodenale y Necator americanus. De estos, les voy a decir algunas cosas que sí son importantes diferenciar, porque el doctor en nuestro parcial tendió a escribir mal la pregunta y muchos se confundieron. El huevo no se puede diferenciar. Si lo ven, nosotros en nuestro momento dijimos que parecía un cuello de marihuana por la acumulación de todo esto y es como verdoso. Es transparente, pero no es tan ovalado y bonito como lo es el oxiurio, sino se ve un solo huevo. El huevo puede dar a cualquiera de los dos. No podemos diferenciar uncinarias por su huevo, ni tampoco por su ubicación. Entonces, ambos son geohelmintos, ambos son hematófagos. ¿Eso qué quiere decir? Que ambos consumen sangre. ¿Se acuerdan que se podía causar daño indirecto de forma consumiendo lo del huésped? Este es el ejemplo. Son las uncinarias. Anquilostoma tiene, eh, por decirlo así, unos dientes, dos pares de tres picos de dientes, mientras que Necator presenta son dos placas. El tamaño son 10 milímetros aproximadamente para ambos, o sea, tampoco se pueden diferenciar por tamaño. Y bueno, es una geohelmintiasis, está en el piso, y aparte de todo, es una larva migratoria. ¿Por qué digo esto? Salen los huevos en las heces. Estos huevos caen al piso, sale una larva rhabditiforme, sépanse, entonces de huevo rhabditiforme, después de rhabditiforme filariforme, o sea, huevo rhabditiforme filariforme. La larva filariforme es la que penetra la piel, sube hasta encontrar un vaso, va por circulación al pulmón, hace síndrome de Loeffler, y luego va por circulación, nuevamente pues, hizo síndrome de Loeffler en el pulmón, la persona lo tose, vuelve a subir, vuelve a bajar al intestino, y una vez allí dentro desarrolla las formas parasitarias adultas. Nuevamente, pues mientras pasa todo esto, lo que pasa es que anquilostoma, las larvas de anquilostoma pueden salirse y penetrar nuevamente, entonces es doble daño. Pero los adultos en el intestino, nuevamente, no importa tanto si el innacum, sino importa escudo de Nali y Necator. Entonces, Anquilostoma, nuevamente, tiene sus dientecitos, Necator tiene sus pares de placa. Las larvas tienen ticomotropismo positivo, termotropismo positivo y geotropismo negativo. Esto quiere decir que se van hacia donde hay calor y no miran hacia la tierra, sino tratan de mirar hacia arriba
porque la idea de la larva es unirse hacia la zona donde está el pie de la persona, entonces la cabeza de la larva nunca va a mirar hacia el piso, sino hacia la persona. Ahora sí, nuevamente diferencias entre especies. La morfología adulta, Anquilostoma tiene 4 dientes en gancho, los dos pares que les decía, uno, dos, tres, cuatro. Necator tiene sus dos placas. La cantidad de sangre que chupan es diferente, ya que Anquilostoma consume mucha más sangre, o sea, Anquilostoma es como la mala aquí, porque es la que primero puede causar anemia, 0,20 mililitros día. Las vías de infección, Anquilostoma duodenale puede infectar por vía oral sin hacer ciclo pulmonar, por lo mismo que les digo que las larvas pueden salirse desde circulación y penetrar de una vez, ingresando al intestino delgado directamente, mientras que Necator sí hace ciclo pulmonar directamente. Y pues Necator produce menos huevos. Entonces, en resumen, Anquilostoma duodenal es el que es como el chico malo de la historia porque es el que tiene los dientes, el que más consume, el que puede infectar sin hacer ciclo pulmonar y el que produce más huevos. Similitudes, como les dije, el huevo no se diferencia, o sea, son prácticamente indiferenciables. En términos del parcial, no se diferencia. En términos de ubicación, ambos están en el intestino delgado, uno y duodeno. Pues lo dice el nombre, Ankylostoma duodenale, entonces ambos están en el duodeno. El cuadro clínico, ambos parásitos pueden producir las mismas patologías, anemia, deshidratación, la diarrea. Y el ciclo de vida es teóricamente el mismo, no está tan marcado porque pues Ankylostoma sí puede tener su ciclo de vida diferente. Pero en nuestro parcial fue como cuál no es una similitud entre las especies de Necator o cuál no es una manera de diferenciarlas. Entonces era por la cantidad o sea, no es una manera la ubicación, porque pues, la ubicación ambos están en el mismo lado, ¿sí? O cuál sí es una manera de diferenciarlo, pues puede ser cualquiera de estas, cantidad de sangre o la morfología de los adultos. La patogenia, nuevamente les digo que entró por la piel porque es una larva migratoria cutánea, además es un geohelminto, tiene su ciclo pulmonar, así que hace síndrome de Loeffler, tiene em, daño intestinal por la penetración en la mucosa y puede generar anemia, que es la manifestación más común. Entonces, una anemia en un niño que está de origen desconocido, pues se podría pensar en una anemia. Manifestaciones cutáneas, manifestaciones clínicas cutáneas, como la dermatitis pruriginosa por donde entró, eritema y edema. Puede tener manifestaciones pulmonares, por ejemplo, el síndrome de Loeffler, tos, expectoración, febrículas, focos de condensación bronconeumónica. Intestinales, dolor en epigastrio, náuseas, y no se asocia a diarrea, perdón, no se asocia a diarrea, porque no genera esta obstrucción, sino genera es la debilitación como tal por la absorción, o sea, genera la anemia por la cantidad de sangre que chupa. La anemia, pues debilidad física y palidez mucocutánea. Si es una anemia avanzada, pues genera disnea de grandes esfuerzos y sensación de cansancio. Y si es severa, es un retardo del desarrollo mental, físico y sexual y alteraciones de la conducta. Tener en cuenta que uno no consume solo un huevo o una larva no solo nos penetra, perdón, porque uno no consume el huevo. Una sola larva nos puede penetrar, pero puede dar origen a más. Y estos no son únicas, entonces puede haber varios o incluso dos de las mismas que hayan penetrado y estén ahí chupando sangre una y otra vez. Entonces puede ser una anemia severa, dada por solo porcinaria. El diagnóstico, en el coprológico se pueden ver los huevos, en el coprocultivo se puede intentar también con los huevos. El hemograma, pues uno ve la hipereosinofilia por el síndrome de Loeffler y anemia. La epidemiología, usualmente población rural de zonas tropicales porque pues hay mayor probabilidad de que sean campesinos descalzos o niños descalzos o hombres en edad laboral. El tratamiento, otra vez, albendazol y mebendazol. Metronidazol y pomotopirantel se puede utilizar y si la persona tiene anemia, pues se le dan sales de hierro para reponer esa anemia. Entonces, lo que llamamos como uncinarias son dos especies, entonces pueden ser uncinarias spp, que son Anquilostoma duodenal y Necator americanos, son geohelmintos, son hematófagos. Recuerden las diferencias y similitudes. Los tropismos que presentan las larvas, que son tecmotropismo negativo, tigmotropismo positivo, termotropismo positivo y geotropismo negativo. O sea, miran hacia el cielo, van hacia el calor y no miran hacia la tierra.
Eh, Tener en cuenta que es una larva migratoria cutánea, entonces ahorita cuando veamos las larvas migratorias cutáneas va a ser más fácil porque ya sabemos que estos dos lo son. Produce síndrome de Loeffler y no hay asociaciones con diarrea. O sea, no hay. El factor de riesgo más importante es ir descalzo porque por ahí entran y el tratamiento de primera línea es benzimidazol y sales de hierro para reponer daño. Esas son encinarias. Ahora le toca a Strongyloides stercolaris, es el último geohelminto que vamos a ver ahorita. Último geohelminto que produce síndrome de Loeffler, perdón. Son solo cuatro. Ascaris, pues las dos uncinarias y Strongyloides. Son los cuatro geohelmintos que producen síndrome de Loeffler. Entonces, nuevamente, del huevo, el ciclo de vida del huevo sale la larva rhabditiforme, que evoluciona a ser una larva filariforme, que es la que infecta. Y presenta problemas clínicos de importancia en pacientes inmunocomprometidos. Ya les voy a mostrar cuál. Los adultos son de vida libre, o sea, pueden caer a la tierra un adulto y el adulto ser libre y penetrar. Bueno, tenemos dos, el ciclo parasitario y el ciclo de vida libre. El ciclo parasitario es que la forma filariforme, que es la infectante, pues entra por diferentes lugares, pero llegamos al intestino donde es adulto. Adulto, pues se reproduce y deposita los huevos en la mucosa. De los huevos, como había mencionado, salen las larvas rhabditiformes que pueden hacer dos cosas. Cuando hay mucha hiperinfección, van a hacer autoinfección. Cuando no, pues salen hacia ¿hacia qué? Salen al exterior, del cual después de eso, pues crecen hacia, pues esto es el larva L1, que son rhabditiformes. Siguen creciendo, se pueden desarrollar en adultos de vida libre o pueden ir directamente a ser larvas filariformes L3. Cualquiera de los dos caminos pues termina la infección, pero pues una vez explicando el ciclo de vida libre, se convierten en adultos, estos adultos se reproducen y pues producen los huevos, de los huevos sale otra larva rhabditiforme y de esta larva rhabditiforme sale a crecer y se convierte en una larva filariforme, la cual va a entrar en el huésped. Aquí importante que aunque no es una zoonosis per se, los perros pueden funcionar como huéspedes definitivos. Eso quiere decir que ellos pueden tener la zona adulta y pueden liberar los huevos que van a liberar las larvas que pueden infectarnos a nosotros. Entonces sí serían como su huésped intermediario, que lo miran desde grandes plazos, pero como tal, si tenemos que decir algo, son huéspedes definitivos que pueden causar una zoonosis. La patogenia, igual que en uncinaria, lesiones transitorias en piel y pulmones acompañados de alta eosinofilia. En intestino causa duodenitis con lesiones que pueden ser severas, porque pues, en este caso estrongiloides es más severo. La patología principal es la invasión visceral de las larvas. Entonces, cuando hay una gran cantidad de larvas por la misma autoinfección y en pacientes inmunocomprometidos, entonces hay una diseminación en tal caso que nosotros en un corto tuvimos, no en un corto, en un reporte de caso, fue un paciente que, o sea, en la clase con el doctor Mario nos mostró el caso de un paciente que de tanto tener esta infección ya dejó de tener solo larvas filariformes en su interior, sino que empezó a tener larvas rhabditiformes, o sea, hasta ese punto llegó. Manifestaciones clínicas. En inmunocompetentes, dermatitis pruriginosa en la lesión de entrada, porque también es una larva migratoria cutánea, neumonitis por el ciclo pulmonar, el síndrome de Loeffler, inflamación con úlceras intestinales y dolor en el epigástrico tipo úlcera. ¿Por qué? Por la impactación que tiene en la duodenitis. En inmunodeficientes, la estrongiloides pues, se le conoce como la estrongiloidiasis pulmonar, que es bronquitis, dinea, desmoptisis, asma, o sea, básicamente es como si tuviera una tuberculosis el paciente. Va a tener dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea, y va a tener invasión a otras vísceras. El diagnóstico es con el coprológico para intentar encontrar las larvas rhabditiformes. Tiene una baja sensibilidad y se debe realizar varias veces, debe ser seriada. También hay métodos de concentración, cultivos, separación de larvas, cultivo de esputo, pues, por el síndrome de Loeffler. Son útiles las pruebas serológicas como el ISO, inmunofluorescencia, que nos van a tener una alta sensibilidad.
La epidemiología es más frecuente en zonas rurales, en zonas donde personas no utilizan zapatos, y prevalencia alta en inmunosuprimidos con cronicidad, es decir, ese paciente que tiene VIH en estadios convirtiéndose en SIDA, entonces pues es más prevalente que se les den ellos. El tratamiento, en este caso ya es el primer tratamiento diferente como de primera línea, es ivermectina 200 microgramos por kilogramo 2 días. ¿Cómo funciona la ivermectina? Es un antagonista de GABA y como tal ya se ha reportado resistencia. Entonces se necesita combinar o cambiar directamente a tiabendazol o albendazol. Nuevamente dosis única, pero por ahora ivermectina durante 2 días. Para recordar, entonces la mayoría de los casos con estrongiloides son en personas inmunocompetentes que no presentan sintomatología, pero la eosinofilia es con frecuencia el signo que más orienta para el diagnóstico. Y un uso prolongado de esteroides causa una inmunodepresión en estrongiloideasis diseminada. Sí, por la misma inflamación las personas creen que es una reacción alérgica inmunológica y se les da corticoides para bajar esa reacción inmune, pero lo que hacen es solo diseminar la estrongiloideasis. Eso era estrongiloides. También está angioestrongilos. Entonces, angioestrongilos son dos, costarricensis y cantonensis. De este solo fue que nosotros tuvimos un reporte de caso. En ese caso les recomiendo revisar sus reportes de caso, que es lo que el doctor a veces sube en bloque neón acerca de patógenos específicos. Pero en el caso de que llegue a ser angioestrongilos, mencionar que es costarricensis el que produce un cuadro intestinal y cantonensis el que produce una meningoencefalitis eosinofílica. Sí, el mismo que producen las amebas de vida libre, ese mismo. Ciclo de vida, en este caso, nosotros somos huéspedes incidentales, ya que los huevos salen de lo que viene siendo los roedores, salen el primer estadio larvario, que va a infectar lo que viene siendo los caracoles o babosas, y de los caracoles y babosas va a salir es una larva L3 que va a seguir infectando. Sin embargo, cuando esta larva infecta nuestros alimentos y nos la comemos, entonces pues nos genera ese daño a nosotros. Entonces, ¿qué va a hacer en nosotros? Va a irse a enquistar en los lugares. Nos va a ir a la pared intestinal y la maduración puede ocurrir en la presencia de parásitos y los huevos en los tejidos causando una reacción inflamatoria. Y los huevos no aparecen en las heces humanas, sino como tal se necesita la biopsia. Patogenia, entonces los parásitos adultos viven en las arterias que producen obstrucción, o sea, literalmente costarricensis no es que por causar un cuadro intestinal no cause algo fuerte, sino que lo que pasa es que los adultos viven es en las arterias y pueden taponar las arterias abdominales. Los huevos y larvas en los tejidos, porque se enquistan, dan origen a granulomas que pasan a ser tumoraciones, lesiones necróticas, pues no vascularizadas. Y algo específico que es la complicación que les decía que tenía en nuestro reporte de caso era una tumoración pseudoneoplásica con engrosamiento de la pared intestinal e isquémico congestiva. Entonces eran lesiones necróticas congestivas causadas por la misma cantidad de parásitos que tenía. Manifestación clínica es un cuadro clínico similar a la apendicitis, una sensación de masa en fosa ilíaca derecha porque pues, le gusta el colon. Entonces pues es como mucho de diagnóstico diferencial de apendicitis. El diagnóstico el coprológico no es útil porque no salen los huevos, usualmente es un hallazgo quirúrgico. Lo que les dije, en este paciente la masa era lo que se le estudiaba y una vez se la abrió, la masa era llena de quiste y de parásitos. Epidemiología, existen pruebas serológicas de ELISA y aglutinación con látex para estudios epidemiológicos. Se da mayormente en niños y en Costa Rica, pero puede estar presente en otras sedes y en otros países de LATAM, pues por el sistema costarricense. El tratamiento es una cirugía por diagnóstico presuntivo de apendicitis o por la neoplasia, supuesta neoplasia. Los antihelmínticos no se consideran de utilidad y puede haber curación espontánea. Eso quiere decir que el paciente de un momento para otro ya dejó de presentar sintomatología y simplemente expulsó todos los parásitos. Es un parásito natural de ratas y roedores salvajes o especies intermediarias son babosas, caracoles y moluscos. Entonces, si nosotros o nos comemos el moluscos o ellos contaminan los alimentos y el agua, pues pasamos a ser huéspedes accidentales. Y pues costarricense causa cuadro abdominal, cantonense es cuadro encefálico. Ahora por último, larvas migratorias cutáneas. Entonces vean la lista de parásitos de larvas migratorias cutáneas. Estrongiloides, que la acabamos de ver. Uncinarias, la acabamos de ver esas dos. Y dos anquilostoma. O sea, la misma anquilostoma de antes, no.
porque es un Ankylostoma caninum y Ankylostoma brasiliensis. Caninum, pues es de perros, brasiliensis de gatos. Esta es una imagen, no encontré la que yo tenía de la fundación, que era literalmente lo mismo, pero más serpenteado y de subida. Era una paciente que fue a una playa de Cartagena, anduvo descalzo por allá y se le metió una uncinaria porque tenía anemia y le estamos estudiando la anemia. Entonces, ¿qué son estas infecciones secundarias por zoonosis, especialmente Ankylostoma caninum y brasiliensis, pues de perros y gatos? Son lesiones muy pruriginosas, ya saben pues la dermatitis que puede causar. El orden de este orden es importante, es que primero se forma una pápula, luego un eritema y luego esta vesícula que ven acá. Entonces la pápula se está levantada, el eritema pues se nota al menos en esta parte y las vesículas se forman por la acumulación de líquido. El tratamiento pues es desparasitar a los animales. En estos casos como son larvas migratorias cutáneas, no vamos a intentar buscar por todo el recorrido, sino se le va a dar es crioterapia y se le da el vendasol o ivermectina. Estos son cutáneos. Ahora nos vamos a las viscerales. Entonces son parásitos que producen granulomas en otros órganos, excepto en el sistema nervioso central. Y estos parásitos son estrongiloides, también puede causarlo, las mismas uncinarias, y este es toxocara, ¿sí? Entonces el anterior era anquilostoma, estos son los toxocaras, canis y cati, perro y gato. Pueden formar cuerpos de Charcot-Leyden, no son tan importantes, solo que sepan que existen con la larva migratoria visceral. Y el orden de mayor a menor comprometidos por toxocara son hígado, pulmón, sistema nervioso central, ojos y ganglios. Si lo quieren ver es como pálpense el hígado, suban a su pulmón, vayan de para arriba y luego bajan. Hígado, pulmón, suben a su sistema nervioso central, bajan a sus ojos y bajan a los ganglios ahí de la cara y cuello. Si se aprenden de esa forma, y nuevamente también lo pueden ir pensando porque hígado y pulmón son unas cosas que siempre causan como la alteración y furor dentro de los parásitos por alguna razón, ya que para el segundo parcial hay otro parásito que también afecta hígado y pulmón en el mismo orden. Tratamiento, si es toxocara se da tialbendazol, si son los demás pues se les da el tratamiento que ya se tenían. Recordar que para estrongiloides el tratamiento es la ivermectina durante 2 días, mientras que para las uncinarias el tratamiento son los benzimidazoles y las sales de hierro por la anemia. Y listo. Ese sería el final de la monitoría. Espero les ayude muchísimo y les vaya muy bien ese parcial. Hubo algunas cositas chiquitas que son de parte del libro que no se pueden revisar por su especificidad, pero de igual manera aquí en el final les dejo imágenes importantes, que son estas para que no las anden buscando en todas las diapositivas. Las descripciones de cada uno. Arriba está el nombre, histolítica dispar, Hartmani, Coli, Polecki, Nana y Butzi. Les recomiendo mucho aprender a hacer estas imágenes o las que están en la CDC, búsquenlas de verdad, porque son las que les ayudarán a que el doctor les diga, paciente llega con un cuadro de 2 días de evolución y este parásito, ¿qué es? Entonces uno dice, es un quiste de una ameba no patógena. Importante reconocer las coccidias, Ciclospora belli. Tuve un error, no era el trofozoito, este es el ooquiste, solo que aquí está montado en fresco y aquí está en safranín, pero es el ooquiste. Sarcocistis es el ooquiste pues doble, este sí es el esporozoito. Cryptosporidium en acid fast y en montaje húmedo. Ciclospora cayetanensis con sus múltiples núcleos chiquitos. Y su tratamiento al final sí es trimetoprim-sulfamethoxazol. Y blastocitis hominis, que no sabemos si es patógeno o no, pero aquí se lo reconoce con su vacuola gigante en la mitad, diferente a la vacuola de Adama Butley. Huevos del Mintos, el primero, el clarito, es de Enterobius, el segundo tiene su forma peculiar, es Tete, o sea, Trichuris trichura. Estos dos son de Ascaris, siendo el de la izquierda un huevo fecundado y el de la derecha un huevo sin fecundar. La D es la mucinaria con su forma característica que es transparente, pero no es así bonito. Y la E es Trichostrongylus, uno que no vimos, pero aparece en las diapositivas del doctor. Y si quieren revisarlo, pues bienvenidos, pero hay que tener mucho cuidado en diferenciar el Trichostrongylus de Ascaris sin fecundar, porque este sí tiene su borde delimitado, sigue siendo semitransparente. Este no. Otras imágenes importantes, vean los adultos de Ascaris, los adultos de las uncinarias, la hembra adulta de Trichuris,
cómo se ve una entrada por una larva migratoria, los adultos de pinworm de Enterobius oxyrius, y cómo se ve un nematodo en un corte si lo cortáramos aquí por la mitad y lo viéramos de lado. O sea, no del lado de esta parte, sino como lo viéramos de frente, veríamos un círculo ahí porque es redondo. Pues aquí se puede ver que es un útero grávido, está el intestino. Esto es una hembra. Entonces aquí pues todo esto son ovarios, toda la cápsula. Mientras que en un macho se tienen son muscular, los testículos que también tiene varios, un intestino y lo recubre también esa cutícula que los protege. Y listo, eso fue todo. Sí, realmente esas ya fueron todas las que tenía para mostrarles. Si tienen de verdad alguna duda, háganmela saber para yo poder decirles algo en específico y buscarlo y si algo lo buscamos libro o juntos en el libro si no la hacen. Si necesitan el libro nuevamente está en la primera página de la monitoría. Yo ya les voy a enviar todos estos y les subo las grabaciones. Puede parecer inútil, bueno, aquí están los links. Puede parecer inútiles estas primeras partes, pero es importante conocerlas, especialmente los nombres en inglés, porque el doctor sí los pregunta. Y los conceptos generales para saber si un paciente le sirve el tratamiento o no. No se les olviden las enfermedades Neglected Tropical Disease y este orden, que es realmente importante. Ahora ya sabemos cuál es cada uno de estos parásitos, entonces ya sabemos que el más común, Trichuris. Ah, ok, Whipworm. Ah, que Ascaris le sigue, ok, un nemato es redondo. Un Cinaria es un 6,4. Ah, bueno, estos eran dos. Entonces, que Anquilostoma y Necator. Ay, que Anquilostoma era el peor de todos, que tenía los dientes, listo, que Necator tenía placa. Enterobius vermiculares, uy, un 1%. Ah, este era el chiquito que parecía un pin, que tiene el huevo transparente. Y Minolepsis nana, ay, no lo conozco. Ah, es para el segundo parcial, entonces lo ignoro. Strongyloides stercolaris, ah, es el que causa ciclo pulmonar, también es un geo del minto. Entonces, listo, también es una alarma migratoria cutánea y visceral. Ah, listo, check. Complejo en Tamueva. Ah, bueno, ya lo conozco. Es histolítica y dispar, siendo histolítica el que afecta. Giardia intestinales. Uy, un 11,3. Entonces no es tan común Giardia en este caso. Es más común el complejo en Tamueva, pero yo sé que Giardia tiene una alteración en las personas con déficit de IgA que causa mala absorción. Ah, y después de esto le seguía Cryptosporidium. Ah, el que causa diarrea en agua de arroz, que no tiñe en cualquiera, sino solo tiñe en coloración de alcohol. Ah, bueno, listo. ¿Qué tratamiento era? Ay, no me acuerdo. Ah, no, no tiene. Giardia, ¿cuál es el tratamiento? Ah, Secnidazol. ¿Y en Tamueva cuál era? Ah, se los dejo de tarea. ¿Cuál es cuál? Porque depende si está tisular o si está luminal, porque cambia. Ay, que los no patógenos. Ok, el más común, Entamoeba coli. Ay, ¿cómo era Entamoeba coli? El quiste gigante con los cuatro núcleos. Ah, listo, ya me acordé. Y además Busley. ¿Cómo era ese? Ah, era el que parecía un carrito que tenía su vacuola. Ah, listo, ya. Endolimax nana. Uy, enana. Uy, no sabía que era Endolimax. Ah, entonces, enana es el chiquitico, el que no es patógeno, listo, que tiene los punticos, el quiste. Entamoeba hartmani. Ah, era el que parecía el complejo Entamoeba, pero era chiquito, listo, ya sé reconocerlo. Kilomax trimesnili. Ah, era el que se podía confundir, pero ya no lo confundo porque ya me lo revisé completo. ¿Cuáles eran apicomplejos? Es que estos no los conozco porque son del segundo parcial. ¿Cuál me importa? Me importa aquí. Uy, criptosporio, mesospora y ciclospora. Ah, bueno, listo, sé que estos son apicomplejos. Sarcomastigóforo. Uy, tienen kinetoplástido. Esto es trypanosoma, leishmania. No, esto es del segundo parcial. Giardia. Ah, sí, ya conozco Giardia y no es un kinetoplástido, pero sí es un sarcomastigóforo. También tenemos aquí, uy, amebas. Ah, como que aquí están las amebas, también son sarcomastigóforos. Cilióforos. Ah, yo sé que solo hay un cilióforo, Valentinum coli, que el tratamiento solo era uno, tetraciclina. Por este lado, ah, que los nematos, ¿cuáles son los que causan infección? Cesernentia y adenocoria. ¿Cuál es el que más tiene? Cesernentia. Y hay que revisar cada uno. Entonces, ¿qué tenemos? Strongyloides stercolaris. Ah, sí sé cuál es ese. Las uncinarias. Ah, listo, ya lo reconozco. Tratamiento de Ascaris. Ah, bueno, el albendazol dosis única de 400. Nos seguimos por acá. Ah, ¿cómo se diagnosticaba enterobios vermiculares? Ah, el test de Graham. Listo, perfecto. Adenoforia, tricocefalia. Ah, los tricocéfalos. Entonces, trichuris. ¿Y cuál le funciona solo a trichuris? Ah, el pamoto de oxantel, que el siloide pirantel no funciona. Ah, listo, ya también me acuerdo de eso. Trinchinela espiralis. No, no recuerdo. Ah, es que es del segundo o tercer parcial. Listo.
Y así pueden irse repasando para que los conozcan y que tengan ustedes también sus ejemplos. Ah, que Jerry se divide por división binaria. ¿Cuál era el que se dividía por división múltiple? Ah, que criptosporidium. ¿Esto que hacía? Ah, no, esto es endodiogenia. No, ninguno de los que conozca. Esto es para el segundo parcial. Ah, que esta es esporogónica. Ah, ¿cuál es esporogónica? Todas las ciclospora y criptosporidium. Y conjugación, ¿cuál era el único que hacía conjugación? Ah, Valentidium coli, el único ciliado y el único que también se trata con tetraciclina. Entonces ya con eso ya lo van haciendo y se lo van repasando así hasta que se les queda en la cabeza qué hace cada cosa y cómo funcionan hasta tal punto que pueden hacer esto. Literalmente piensan en el parásito y, ay, se me olvidó a mí cuál era el tratamiento para Isospora belli. Creo que era trimetoprim sulfa, no recuerdo. Bueno, vamos otra vez allá. Aquí arriba debe estar Isospora belli, yo lo vi antes. Eso era uno de los patógenos que estaba después de ver Cryptosporidium. Entonces aquí está Coccidia. Histidiospora belli. Ah, bueno, está después de esto. ¿Cuál era el tratamiento? Trimetoprim sulfa. Ah, listo, sí. Sí me acordé cuál era el tratamiento. Pero no me acordaba que la atención era Sil Nielsen. Listo, anotado. Así se aprende parasitología. No se aprende dando como les mencionaba el doctor, que era que él lo sube, que a mí nunca me gustó aprenderme así las cosas, que era, ay, por aquí lo tenía, que era así epidemiología en ese orden, no sabérselo, cómo funcionaba, no, la clasificación, uy, cómo era el ciclo de vida de estrongiloides, que tiene una larva rhabditiforme que luego pasa a ser filariforme y que esa filariforme va a depositar los huevos y hace ciclo pulmonar, sí, sí me acuerdo de eso. Y eso nos va a decir el cuadro clínico. Que hizo ciclo pulmonar, pues va a tener tos. Y que por lo mismo tiene tos, ¿va a tener diarrea? No, no va a tener diarrea, porque me acuerdo que estaba aquí. Pues vámonos a revisar. Estrongiloides. En nuestro estrongiloides sí tiene diarrea. El que no tenía era angiostranquios, perdón. Ya después de tanta cosa ya se me mezclan los pensamientos. Pero sí, eso sería todo. Si quieren revisar ya al final cada capítulo, por si creen que faltaron cosas, el libro yo se los dejé en estos, pues si le dan clic al libro, pueden descargarlo o creo que en este ya está el link directo. Ay, no, este ya no sirve. Pero si lo pueden descargar o si tienen la sexta edición, pues mejor aún porque tienen cosas más específicas y revisen si los capítulos todos le coinciden y si les hace falta alguna parte de algún capítulo me informan y yo se las explico. O, o si dicen, no, es que al final no van a entrar parasitosis tisulares, quedó para el segundo parcial, pues también ya lo repasaron para el segundo parcial con este y pueden revisarlo para su segundo parcial porque también voy a dar una monitoría para el segundo parcial. Pero por ahora, céntrense en aprender esto, sepan diferenciar muy bien lo que les digo, estas imágenes importantes, apréndanselas. Y lo que les iba a decir del CDC, buscan Index, eh, Parasite Index. Y aquí está. Entonces, index parasitario. Entonces, aquí está todos los nombres de los parásitos. Entonces, si queremos ver alguno, digamos en Tamueo histolítica, nos vamos a la E, buscamos aquí en Tamueo histolítica. Entonces, aquí está. Biología del parásito, agentes causales, ciclo de vida, explicado aquí abajo por cada pasito, distribución geográfica en el mundo, presentación clínica. Pueden ver la imagen en galería. Aquí están todas las descripciones, entonces un cuerpo cromatoide, que es el que le señalaba, bueno, y el doctor Yomari la saca de acá. Entonces, si ustedes revisan esto, pues muy probablemente lo tengan. Que hay diagnóstico de laboratorio. Mira, que se pueden detectar aquí en ese en fresco. Que también hay inmunodiagnóstico con em, diagnóstico enzimático directo. También hay detección de anticuerpos. Ok, listo, entendí. Y aquí están las fuentes. Y ya realmente a mí me funcionó mucho revisarlo así como les estoy diciendo y pensarlo como en cuál sería el tratamiento y qué es lo que genera y dónde se encuentra.
más que aprenderme esquemáticamente cómo funciona cada cosa, sino más como les mostré ahorita. Y ya una vez lo logren eso, se repasan otra vez porque uno se tiende a confundir y a bloquear mucho en ese parcial porque el doctor John Mario no escribe tan bien. Pero ya eso sería todo. Pero les ayuda muchísimo que de verdad aprendan un montón en parasitología porque uno cree que no, pero sí son cosas que uno se encuentra. Yo ya me he encontrado varios pacientes, entonces espero pues les vaya muy bien en su parcial. Sé que aún les faltan 2 semanas, pero es muy importante que ya empiecen a estudiar porque como pueden ver, o sea, yo dividí esto en 3 grabaciones, más o menos como de 1 hora cada una. Entonces, siempre es un temita a estudiar y aprender, pero yo sé que les irá increíble. Cualquier cosa tienen mi chat, no dejen de lado los cortos. Ustedes saben que esos cortos siempre valen bastante, estudienselos bien. Ahorita pues yo solo estoy dando la monitoría, pero antes cuando éramos varios les hacíamos simulacros de cortos. Para el segundo parcial tengo simulacro de preguntas también. Ese sí es más completo, para este no tengo porque no es tan como cotizado el primer parcial en cuanto a preguntas lógicas y el segundo es el más pesado. Entonces, si ustedes pueden lograr dejar este parcial súper alto, el segundo les prometo que se pueden relajar un poco más porque el segundo parcial, lo que es malaria, Chagas, Leishmania, son temas más complicados y que requieren unas muy buenas horitas de estudio. Pero nada, ya no alargando más esto, les deseo mucha suerte. Cualquier cosa me escriben, todos tienen mi número y quedo pendiente.